pedimos que venga el presidente de Fuesis, Fabio Riverón, para hacer uso de la palabra. Ahí. Salud, compañeras y compañeros. Poca cosa nos llena más el corazón que movilizarnos. Pocas. Entre otras cosas porque las grandes conquistas de este movimiento sindical vinieron después de estar en la calle. Y acá estamos, en la calle. Mandarle desde aquí un fuerte abrazo al movimiento sindical argentino, que está terminando un proceso de 36 horas de movilización y de paro contra un gobierno que viene por todas las conquistas, que está llevando a la pobreza a gran parte de la Argentina. Pero claro, es la misma Argentina que saludaron algunos por acá en la vuelta. Saludemos las conquistas de los nuevos convenios colectivos, de los compañeros de FOEB, de los compañeros del ZUNCA y de los compañeros de la FUS, que seguramente en hora van a estar firmando. Y a pesar de eso están acá, porque esto es el movimiento sindical, es la solidaridad por sobre todas las cosas. Salud a esos compañeros y compañeras. Pero eso nos debería dejar un detalle. Son los sectores históricos que siempre tuvieron negociación colectiva y no dependieron ni de la ley ni del gobierno de turno. El resto estamos colgados. Colgados. Como bien lo plantean nuestros compañeros de Fuesia y de Tienda, estamos colgados de la percha, esperando que realmente se dignen a negociar con nosotros. Y encima nos plantea la dicotomía entre salario y empleo. ¡A joder! Nadie se ha preocupado más por el empleo que este movimiento sindical. Planteamos en reiteración real, queremos un ámbito, un Consejo Superior de Empleo que discute y monitorea en forma permanente el empleo en Uruguay. ¿Saben qué contestaron? Que no. Y después nos vienen a plantear que el empleo les preocupa a ellos nomás. ¡Mentira! Nosotros vivimos gracias a nuestros magros ingresos. No hay otra capacidad de ingreso. El resto se lo llevan ellos para su bolsillo. ¿Queremos discutir empleo en serio? Nos queremos que nos siga preocupando. Nos queremos ocupar del empleo. Levanten la carta de una vez por todas. Eso les queremos decir. Pero claro, tienen una estrategia claramente definida. Vaciarla o borrarla la negociación colectiva. Y para eso recurren a estrategias que ya a esta altura son bastante burdas. Se retiran de los consejos de salario del sector rural. Caramba, qué raro, ¿no? Ahí donde siguen enquistadas la Federación Rural y la Asociación Rural. Claro, es más fácil seguir aplicando la ley del rebenque que generar salario, que mejorar las condiciones. A veces tenemos la sensación de perder perspectiva desde Montevideo algunos. Pero bastaría imaginar solo un segundo qué es lo que viven nuestras compañeras cuando trabajan en la casa de esos hacendados, en la casa de esos que quieren seguir aplicando la famosa ley del mando yo. Este es mi campo, acá son mis leyes. Se terminó ese país. Pero siguieron. A las compañeras nuestras en el sector limpieza les quitaron el único beneficio que tenía el colectivo desde hace 3 rondas. Les quitaron la antigüedad porque entienden que en realidad ganan mucho. Caramba. Justamente en un sector donde la mayoría son jefas de hogar. Mantienen la casa con ese único ingreso. Pero claro, la perspectiva de clase se hace ahí más cruda que nunca. En tiendas,
el aumento es del 0%. Sí, así como lo escuchan, así como lo plantean nuestras compañeras ahí. Es del 0% en un país que plantean después que va a crecer. Y la pregunta nuestra debería ser, ¿quién se sigue quedando con ese crecimiento? Los mismos de siempre, los mismos históricos sectores de siempre. Esos se quedan con el 2%. A esta altura deberían inaugurar el Club de los Llorones en este país, porque es a lo único que se dedican en serio, aparte de reprimir trabajadores. Voy a retomar el tema del empleo un segundo nomás. A tal punto nos preocupa que hemos planteado no solamente el fortalecimiento de una herramienta básica como es el INEFOP, sino que queremos discutir en la perspectiva de una sociedad y de un mundo del empleo que claramente va a seguir cambiando. Está claro que la tecnología va a llegar, ya llegó y va a seguir ingresando, pero queremos planificarla, queremos discutirla, queremos recapacitar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras para las tareas que se vienen. Y para eso necesitamos seriedad del otro lado. Pero también necesitamos que el Ministerio de Trabajo se ponga rígido en esto y no nos deje solo en la pelea por el empleo. Recién les decía, aquí, de esta Cámara que tenemos cerquita, salieron loas a la reforma en Brasil y Argentina. Y plantearon que era la gran alternativa para el Uruguay que se viene. Y sí, eso fue acompañado rápidamente por algunos sectores de los más conservadores que seguimos teniendo en este país. Pero son los mismos que en reiteración real van a la OIT a quejarse de la ley de negociación colectiva en Uruguay. Esa ley que hoy vienen los compañeros de Cuba a ver cómo funciona en Uruguay, es la misma ley que la OIT pone de ejemplo para el resto del mundo. ¡Caramba, qué contradicción que tiene! Se lo vamos a decir bien claro. Nosotros vamos a seguir defendiendo la ley de negociación colectiva a como dé lugar, porque claramente esta nos llevó a mejorar nuestros ingresos, nos ayuda a profundizar la democracia y fortalece nuestras organizaciones sindicales. Así que es nuestra ley y no la van a poder arrancar, les cueste lo que les cueste. Se plantearon en un momento, desde un sector claramente reaccionario de nuestro país, que uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay es la mochila pesada de los trabajadores. Entonces, capaz que es momento de reflexionar sobre qué es lo que tiene esta mochila. Y la mochila tiene crecimiento salarial en un país que no paró de crecer, pero en un país que claramente siguió siendo el mayor acumulador de los mismos sectores de siempre, porque gran parte de las ganancias se las siguen guardando en los bolsillos ellos. Tiene mejora de las condiciones de trabajo, tiene aumento de las jubilaciones, sistema integrado de salud, récord de trabajadores formalizados, trabajadores reinstalados por la ley y por la lucha sindical. Claro, como recién decíamos, esos sectores pretenden seguir con la ley del mando yo, esta es mi empresa, estas son mis leyes, y esto no es otra cosa que lucha de clase pura y dura. Es eso, y a esto se responde de una sola manera, con más lucha y más organización. El ataque sistemático al PIT-CNT
debería empezar a llamarnos un poco más la atención. Y en este marco hay un diario que se encarga de ser sistemático en estas cosas. Y planteó el otro día, de forma irrespetuosa, por tratar de ser respetuoso desde nuestro lado, que una conquista que un sindicato heroico de nuestro PIT-CNT conquistó era una situación de demagogia. Hablo de la reducción de la jornada laboral. ¡Salud! ¡Hurra! ¡Se hizo realidad la demagogia! Y más abajo seguía, planteando que el movimiento sindical se mueve por utopías. Salud, Galeano, sí, es cierto. Pero algunas utopías se hicieron realidad aunque no se enteraron. El plan de vivienda sindical existe. Tiene casas, tiene familias adentro. Y te duele. Y no lo querés reconocer. Y va a haber más casas y más familias integradas. Salud a los locos que soñaron con esa utopía que hoy se empieza a hacer realidad. Y no se habla de los miles de trabajadores que quedan colgados cuando los empresarios desvían sus fortunas y funden empresas. Y ahí tenemos el tendal de trabajadores. Podemos hablar de lo de Fripur, que nos sigue doliendo, pero podemos hablar de cosas más cercanas, los compañeros de tiempo en Fuesis, o ahora la situación que estamos viviendo con los compañeros de motociclo. Pero de eso no se habla desde estos grandes medios. Eso queda oculto en los grandes empresarios, esos que salen a veces en forma sistemática a pegarle al movimiento sindical, tratándonos de cualquier cosa. Recurren a la calificación o la adjetivación y quizás sea por la falta de sustento ideológico a la hora de poner elementos de verdad para discutir con nosotros. Que expliquen cómo hicieron su fortuna y dejen de joder con eso de cargar cajones. ¡Es verso! Echan trabajadoras cuando quedan embarazadas. No permiten organización sindical y quieren discutir con nosotros. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Se les terminó la época de su ley. Acá la ley es de todo. Acá el país es de todo. Pero sobre todo de la grande mayoría. Y la grande mayoría es de la clase trabajadora. Podríamos contestarle a ese diario que decía, porque también le respondió sobre esa situación que tienen o que deberían tener de extremo compromiso las empresas en Uruguay. Y terminó planteando, haciendo referencia a un compañero del movimiento sindical, planteando que era tuya, Milton. Se equivocó, también se equivocó acá. ¿Saben por qué? Porque lo que plantea que es de Milton es mentira. Es nuestra Milton, es de la clase trabajadora, es del PIT-CNT. Nos planteó también que habían ideas de museo adentro de este PIT-CNT. ¿Y saben a qué hacía referencia? A una conquista que está cerquita de conseguirse. Hablamos de la ley de insolvencia patronal. El 9 de octubre se empieza a hacer realidad. Se terminó la idea de museo. Se terminó el dejar trabajadores colgados de un pincel. Se terminó y eso les duele. Seguiremos reclamando por la ley de empleo para personas con discapacidad. Y ahí la pregunta debería ir a otro lado. Debería ir a nuestro Parlamento. Y en una cuestión muy simple, la pregunta debería ser ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar
Hace años que la tienen dormida en los cajones. Se terminó, muchachos. Sáquenla ya. Vótenla ya. Hay que empezar a ser personas de derecho y dejar de plantearnos solamente la cuestión de la caridad. Hoy tenemos arriba de la mesa la ley trans. Y claro que también este movimiento sindical se lo plantea. Entre otras cosas porque nos planteamos claramente cambiar la sociedad. Y para cambiar la sociedad, claramente lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado la discriminación. Son compañeras y compañeros nuestros del movimiento sindical. Así que laburaremos con ellos para que esto se haga realidad. Y me van a tener que perdonar que me ponga un poco camisetero. Pero el 17 de octubre, nuestra federación seguramente tenga la gran oportunidad de que en horas de la tarde la Cámara de Diputados esté empezando a tratar el proyecto de Día del Trabajador del Comercio y Servicio. Y desde aquí, agradecer a todo el movimiento sindical que más de una vez nos rodeó en esta pelea. Y saludar desde aquí, porque esto pasa a ser una conquista de todo el movimiento sindical, no de Fuesi, sobre todo porque reivindica ni más ni menos que la fecha de nuestro querido Pepe Delía, forjador de unidad. ¡Gracias, Pepe! Y si hablamos de derechos, es casi imposible no hablar del tema de la violencia, que nos continúa atravesando de lado a lado a nuestra sociedad. Pero claro, tenemos algunos sectores que lo único que hacen con estas cosas es utilizarlos para tratar de llevar agua para su molino, convencidos del retroceso que el país quieren que pegue el año que viene. Deberíamos pensar profundamente si en realidad la violencia no está generada en esos porcentajes enormes de compañeras y compañeros que son los eternos excluidos de la sociedad, excluidos de la educación, excluidos de la salud, excluidos de la vivienda. Y acá vaya un garrotazo para el gobierno que resolvió una vez más no plantear profundamente desde la rendición de cuentas una porción importante para que algunos de estos sectores se sigan incorporando verdaderamente a la vida diaria. Pero también deberíamos reflexionar si no es hora de que el Uruguay deje de proteger en la forma que protege a la propiedad privada, poniéndola por encima de la vida. Hoy, todos los días, mujeres y niños siguen siendo las principales víctimas de la violencia machista. Pero, sin embargo, tenemos una ley sin presupuesto. Y entonces otra vez la pregunta debería recaer. ¿De verdad queremos terminar con la violencia? Bueno, generemos los compromisos necesarios. Hay cosas que necesitan presupuesto y si no, no cambian. Para ir terminando, vamos a hacer una breve mención a la situación de la democracia. Porque en los últimos días, algunos altos mandos parece que volvieron a la vida activa y volvió la añoranza de las épocas más oscuras que vivió nuestro país hasta no hace mucho tiempo. Y una vez más, desde algunos partidos tradicionales, se les hace guiñada
claramente sin darse cuenta del riesgo que tiene perder la democracia. Por error se toca determinada música, ni más ni menos que en la fiesta de la Federación Rural. La misma que saludó el golpe de Estado del 73, junto con la Asociación Rural y con esta Cámara. La misma. Pero claro, hay pocas organizaciones en este país que tienen credenciales de sobra para hablar de la defensa de la democracia. Y nosotros somos el principal. Nadie pagó más caro la pérdida de la libertad que este movimiento sindical. ¡Nadie! Y la pregunta debería ser, ¿es lógico que se siga manteniendo el privilegio de unos pocos cuando en realidad falta más presupuesto? Por ejemplo, para la ley integral basada en género, que se termine el privilegio de los pocos. Es el país de las grandes mayorías, es la hora de las grandes mayorías. Pero aparte son los mismos, esos que hoy salen a alentar el triste pasado. Son los mismos que nos mintieron sobre los secuestros. Son los mismos que nos mintieron sobre la tortura. Los mismos que nos mintieron sobre los asesinatos. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras compañeras y compañeros? ¡Verdad y justicia! ¡Nunca más! ¡Unidad! ¡CNT!